Mucho gusto. Buenas tardes, Buenas licenciado. tardes. Me hacen favor de poner en mute Buenas tardes. Buenas tardes. Me hacen favor de poner en mute su micrófono para que cuando La necesiten textura hablar del lo agarre, pongan agresiva, cómoda, operativo, tiene porque una a buena veces se ergonomía esta escuchan pistola. algunos ruiditos o personas que Trae están con 4 ustedes, correas hacen traseras. un tipo de ruido, entonces lo mejor es ponerlo todos en mute. Yo no he encontrado la forma de poner a todos en mute, pero vamos a ver chat, share screen, no logro poner en mute a todos. No sé, tengo que encontrar esa aplicación. Pero aquí vamos a la pantalla completa. Bueno, bienvenidos. Hoy vamos a platicar de las formalidades de los contratos mercantiles que está regulado por los artículos 671, 672 y 673 del Código de Comercio. Espero que ya los hayan leído. Y si no, pues vayan poniéndose al día porque es importante que cuando vengan a la ya traigan leído sus artículos, ¿verdad? No sé cuántos alumnos tenemos ahorita, tenemos 121 participantes, lo cual es muy bueno. Hoy hicimos la clase en Zoom porque todavía no me han confirmado que tengamos licencia para más de 100 estudiantes. Y entonces, pues la solución que me dieron en la facultad es que se hiciera hoy la clase por vía de Zoom y tenemos 123 participantes, lo cual es muy bueno. Hay un par de chats, vamos a ver qué me están diciendo por ahí. No dice nada. Vamos a poner aquí. Acabo de publicar en el Google Classroom un par de sentencias que cuando terminemos la clase las pueden leer. Ustedes van a ver que tienen relación con los temas que vamos a tratar hoy. Y el artículo que vamos a comenzar leyendo hoy es el 671 del Código de Comercio, que se refiere al antiformalismo que habíamos hablado ya en la clase pasada, que el derecho mercantil, como es en masa y es rápido y busca abarcar a la mayor cantidad de usuarios o de contratantes con sencillo, barato, forma de masivamente. Lo que busca es, no nos pide que, pues, que si para cualquier operación comercial que hagamos se quiera buscar una escritura pública o un documento privado o ni siquiera un documento firmado, sino que muchas veces los contratos se hacen por teléfono, personalmente, sin ningún documento, en una servilleta podemos hacer el contrato o muchas veces se hacen tecleando. Vamos a un cajero electrónico a retirar dinero y no vamos a firmar ningún papel. Probablemente al final le dicen, ¿quiere imprimir su comprobante? Y uno dice sí, y le dan un papelito donde está el resumen de la operación, ¿verdad? El retiro que hizo o el depósito que hizo, porque también se pueden hacer depósitos en algunos cajeros. Por ejemplo, o compro o hago un contrato de Airbnb y lo que me van a decir es que acepte las condiciones y que ponga ahí mis datos y demás y mi tarjeta de crédito y con eso ya queda formalizado el contrato. No hay papeleo. Obviamente sí hay un registro electrónico de lo que se hizo, pero muchas veces ni siquiera eso. En uno de los, pero vamos a leer el artículo 671 y así lo podemos comentar. 671, formalidades de los contratos. Los contratos de comercio, y aquí aprovechamos, les decía en la otra clase, en la clase pasada, para ver si está actualizado su Código de Comercio, porque dice que el último párrafo de este artículo fue derogado por el numeral 2 del artículo 55 del decreto 67-95 del Congreso de la República. ¿Qué se refiere? El último párrafo se refería a algo del contrato de compromiso arbitral o la cláusula compromisoria, que dice que no tiene que ser en escritura pública. Eso decía en este párrafo, y es cierto, ¿verdad? En la ley de arbitraje decía que la cláusula compromisoria o el compromiso arbitral debiera constar en escritura pública, pero no para los contratos mercantiles. Eso decía el artículo 671 antes de ser modificado. Yo les llamo la atención a esta modificación para que ustedes vean si su Código de Comercio está o no actualizado, por lo menos hasta el año 1995, porque esa modificación contenía el decreto 6795, que es precisamente la ley de arbitraje. Los contratos de comercio no están sujetos para su validez a formalidades especiales.
Cualesquiera que sean la forma y el idioma en que se celebren, las partes quedarán obligados de la manera en los términos que aparezca que quisieran obligarse. Los contratos celebrados en territorio guatemalteco y que hayan de surtir efectos en el mismo se extenderán en idioma español. Aunque eso realmente, aquí en Guatemala se puede hacer un contrato en chino o en coreano o en inglés o en cualquier otro idioma y lo único que hay que hacer entonces para si lo queremos hacer valer en un juzgado pues será traducir a posteriori, ¿verdad? Pero el contrato no lleva ni legalización de firmas, ni auténticas, ni escritura pública en la mayoría de los casos. Se exceptúan de esta discusión. Maite, por favor, silencie su micrófono. O si tiene alguna pregunta, pues con mucho gusto a la orden. Se exceptúan de esta disposición los contratos que, de acuerdo con la ley, requieran formas o solemnidades. Y ahí, ¿cuáles son esos contratos solemnes, verdad? Entonces, yo les llamo la atención al artículo 30, a la página 38 y 39 del libro del doctor René Villegas, en donde él nos hace en 2 paginitas una excelente exposición de cómo se clasifican los contratos desde el punto de vista del derecho civil. Y ahí repite brevemente y muy fácil, muy claro, lo hace el doctor Villegas, por eso me gusta mucho este libro, porque es muy claro, hace una excelente síntesis de cómo se deben de clasificar los contratos. Es un repaso fácil y como dice Anthony, las excepciones son los únicos contratos que lo mercantil, no son los únicos, pero los contratos que lo mercantil se tienen que elevar a escritura pública es el contrato de sociedad y el contrato de fideicomiso. Esos sí son contratos solemnes. Para entender de mejor forma esto, yo les sugiero que lean la página 38 y 39 del libro del doctor Villegas, en donde ahí nos dice qué son los contratos bilaterales y unilaterales, los onerosos y los gratuitos, los consensuales o reales, que es una forma de perfeccionamiento del contrato. El contrato consensual es el que con el simple consentimiento queda perfecto. Y en cambio el contrato real es que aparte del consentimiento necesita la entrega de la cosa. Típico caso es el contrato de depósito. No basta con que diga, le voy a depositar 100,000 quetzales para que el contrato quede perfecto. Se necesita que se depositen los 100,000 quetzales para que el contrato de depósito quede perfecto. Es un contrato real. El contrato de compra-venta, por ejemplo, es un contrato consensual. Queda perfecto, dice el Código Civil, mientras que una vez se concretan la cosa y el precio. Se convienen o se pactan la cosa y el precio. Ahí queda perfecto el contrato. Y ya cada parte puede obligar a la otra que le entregue el precio o que le entregue la cosa. Pero ya el contrato existe. A eso se refiere el perfeccionamiento del contrato. Entonces, los consensuales con el simple consentimiento y los reales, además del consentimiento, requieren la entrega. El mutuo es otro contrato, en donde no vas a decir, le voy a prestar 100,000 quetzales y ya con eso queda perfecto el contrato, sino que tiene que entregarse los 100. Ahí queda perfecto el contrato real de mutuo. Pero si no es necesario la entrega de algún bien o algún traspaso, la tradición del bien o de la cantidad de dinero depositada o mutuada, es un contrato consensual. Nominados e innominados, los que tienen nombre o no en la ley, principales y accesorios, por ejemplo, el contrato de arrendamiento sería el principal y el de fianza es el contrato accesorio del contrato de arrendamiento. O el contrato de construcción es el contrato principal y el de fianza es el contrato accesorio del contrato de construcción. Conmutativos y aleatorios es donde desde el principio en los conmutativos se sabe cuál es el monto de las obligaciones de cada parte. Y el aleatorio que depende de una circunstancia fortuita o del azar, cuánto es lo que al final se va a pagar por el contrato de cada una de las partes, ¿verdad? Típicos y atípicos, ya están tipificados en la ley. El arrendamiento es típico, el Airbnb es un contrato atípico, no está tipificado en el Código de Comercio. Formales y solemnes, o solemnes y no formales, es cabal el H, el inciso H, es lo que estamos hablando ahorita. Dice el doctor Villegas, al estudiar la forma contractual, hemos dicho que el derecho mercantil se caracteriza por su poco formalismo. Entonces, esta clasificación tiene mucho sentido en el tráfico comercial porque en él cualquier forma de contratar, salvo casos expresos de la ley, el de sociedad y de comiso, son los que está mencionando ahí Eli, no, Eli está preguntando si alguien está grabando la clase. Sí, por favor, si alguien la puede grabar, sería buenísimo.
Anthony Tony estaba diciendo ahí que el contrato de fideicomiso y de sociedad son los contratos solemnes. No tienen validez jurídica si no están en escritura pública. Pero todos los demás contratos mercantiles, por lo general, son contratos antiformalistas. No requieren una escritura pública para su validez. Cualesquiera, dice el artículo 671, que sean la forma que aparezca que sean redactados y el idioma en que se celebren, las partes quedarán obligadas de la manera y términos que aparezca que existieron. Los contratos celebrados en territorio guatemalteco y que hagan discutir efectos en el mismo se extenderán en el idioma nacional. Y se exceptúan los contratos solemnes, que como por ejemplo hemos dicho, el contrato de sociedad y el contrato de fideicomiso, si requieren escritura pública para su validez. El contrato es formal cuando en ella hace valer, cuando esta formalidad hace nacer el vínculo. La ausencia de la formalidad anula el contrato. Un contrato solemne y no está en escritura pública no existe. Como podríamos decir, lo civil sería la solemnidad del testamento. Si no se hace en escritura pública o en testamento cerrado, acta de notario que se hace los actos, se pone el testamento en un sobre y demás, pues no existe el contrato, el documento de testamento, digamos, un acto solemne. No es contrato porque el contrato requiere dos partes. Aquí habla de contratos bilaterales y unilaterales. Y aquí a lo que se refiere Villegas, cuando hay un contrato unilateral, cuando solo una parte tiene obligaciones. Sí, la donación simple o el mandato gratuito. ¿Había una pregunta por ahí o es que les fue un comentario? Están los contratos condicionales y absolutos cuando están o no están sujetas las obligaciones de las partes a una condición, y los contratos instantáneos o sucesivos, cuando se celebran y se cumplen de una sola vez, o sucesivos, como por ejemplo el arrendamiento o la prestación de servicios profesionales o la prestación de algún servicio periódico, que se va repitiendo en el tiempo, son de tractos sucesivos. ¿En qué página estoy leyendo? Estoy leyendo las páginas 38 y 39. Ahí está, ¿qué voy a hacer? Porque no se oye. Creo que tenía tapando el micrófono con el hijo. Ahí está mejor. ¿No me escuchan mejor? Es que yo creo que el micrófono estaba tapado por el libro. ¿Ya me escuchan mejor? Que se ve muy bajito, dice. Sí, se escucha mejor. Ay, qué bueno. Sí, es que había puesto el libro sobre el teclado de la computadora y creo que ahí está el micrófono por ahí en alguno de esos lados. ¿Dónde escondí? Sí, aquí está. Ya vi dónde estaba yo tapando. Eso fue lo que pasó. Disculpe. Claro y fuerte. Eso, me alegro. Hay mi tocayo por ahí. Bueno, entonces, ¿a qué se refiere esto de los contratos? El artículo 671, pues, que realmente, aunque no haya contrato en documento, se parece mucho al derecho laboral, al derecho del trabajo, en donde se da la relación de trabajo aunque no haya contrato escrito. Con la mera prestación de los servicios se tipifica o se perfecciona el contrato de trabajo. Obviamente es mejor que haya un contrato escrito. Si ustedes asesoran a algún cliente en el área mercantil o en el área laboral, siempre es bueno decirle, no, mire, es conveniente que exista el contrato, pero no es indispensable para la validez de la existencia del contrato. Uno de los casos que les compartí es el de Unichem o contra Unichem Sociedad Anónima contra Formosa Chemical. Es un contrato de agencia, distribución y representación, que según recuerdo, no he visto recientemente, solo se los puse ahorita en la página, pero les pido que ustedes lo lean, por favor. En la Google Classroom lo subí hace unos momentos. Creo que al final no me gustó la forma en que resolvió la casación la Corte Suprema, porque creo que no le dan validez a ese contrato sobre pretexto de que no existía un contrato escrito de agencia de distribución y representación. En este caso, lo que ocurrió fue que esta Formosa Chemical, que es una compañía de Taiwán, había celebrado un contrato de agencia o de distribución o representación con una compañía guatemalteca. Posteriormente cambia de compañía y comienzan a trabajar con esta Unichem, pero en una forma informal. Pero si hacen pedidos y el otro hace pedido, paga y se dan todas las obligaciones y responsabilidades de un contrato de agencia, distribución o representación sin que hubiera contrato escrito.
Y finalmente, esta famosa Chemical decide que mejor contratan a la secretaria de Unichem para que ella les continúe trabajando la representación o la distribución y cortan el contrato o terminan unilateralmente el contrato que tenían con Unichem. Entonces Unichem demanda para que la indemnicen por haber dado por terminado el contrato de distribución. Y me parece que la Corte Suprema en la Casación dice, no, es que no hay contrato. Pero lo correcto, conforme este 671, es que exista el contrato. Porque ese contrato que se está discutiendo, aunque no está por escrito, no está sujeto para su validez a formalidades especiales. Puede ser verbal, puede ser probado únicamente con pedidos y cheques y correspondencia entre las partes en donde actuaron como principal y agente. Y eso es lo que yo recuerdo del caso. Me gustaría que lo leyeran y en la próxima clase lo conversamos el día martes. El otro caso, que es un caso de seguros, que se lo vamos a ver más adelante en todos estos dos artículos que vamos a ver, porque tienen relación más bien con los artículos 672 y 673. El caso de Unichem sí debió haberse resuelto como que existía un contrato de agencia que se prueba con la correspondencia, los pedidos y demás actuaciones entre las partes, aunque formalmente no existe un contrato, menos en escritura pública, ni está por escrito, ni con firma legalizada. Pero hay una relación contractual. Los contratos no están sujetos, dice el artículo 671, a formalidades especiales. Ustedes pueden estar en otro idioma y lo que habrá que hacer es traducirlo, ¿verdad? Y aunque no esté firmado un contrato, no exista un documento escrito, no está pidiendo la ley que haya contrato escrito. Dice, no están sujetos a formalidades especiales. Puede ser de personas, por internet, por Instagram, por WhatsApp, etcétera. Recuérdense que además de eso tenemos la ley de comunicaciones digitales, que es el artículo del año 2010, 2008, me parece. Hay un decreto del 2008 que se llama Ley de Comunicaciones Digitales. Voy a tratar de subirlo, pero creo que tal vez alguno de ustedes nos lo puede compartir en la plataforma de Google Classroom para que veamos si están siendo proactivos en la clase y están... Licenciado, Bueno, perdone que lo interrumpa. La Andrea, compañera Karen tiene encendido su audio y se nos está distorsionando a todos. Karen Álvarez, vamos a ver si la logramos, pero está mute, o ya le puse mute yo ahorita, tal vez. Bueno, ¿y es ella? Sí, yo había notado que había algún ruidito por ahí. Bueno, 672, contratos mediante formularios. Los contratos celebrados en formularios destinados a disciplinar de manera uniforme determinadas relaciones contractuales se regirán por las siguientes reglas. ¿Cuál es el típico contrato mediante formulario? Pues si ustedes van a comprar un celular o a actualizar el celular o a renovar su contrato de celular, ahí van a darles un formulario en donde ustedes lo que van a tener que hacer es poner sus datos y su firma, pero no puede uno modificar mayor cosa del contrato, porque está en un formulario preparado por la empresa que presta el servicio de telefonía y ustedes llenan sus datos y lo aceptan. Es lo que en derecho civil se llaman contratos de adhesión, ¿verdad? Entonces, este es el típico contrato mediante formulario. Una parte prepara el formulario y la otra se adhiere a él o lo firma. Entonces, tienen tres reglas que aplican conforme al Código de Comercio para estos contratos. Y dice, primero se interpretarán en caso de duda en el sentido menos favorable para quien haya preparado el formulario. Obviamente lo que está castigando aquí es que no haya, o lo que está previendo aquí el contrato, el código, es que en la preparación del formulario de contrato no se utilicen por parte de la empresa que preparó el formulario cláusulas ambiguas, contradictorias, oscuras o dudosas que puedan perjudicar al que aceptó el formulario. Entonces, para evitar eso, lo que pone el código en el artículo 672 es que se interpreten in dubio pro quien no preparó el documento, pro cliente, diríamoslo así, ¿verdad? Si yo voy a la empresa de telefonía y hay una cláusula ahí que no está muy clara, que a la hora de que hay un conflicto judicial o un conflicto entre las partes, se tiene que interpretar ese formulario o esas cláusulas del formulario en el sentido menos favorable para quien preparó el formulario. Ahí vamos a ver el caso ahorita, o si quieren de una vez, el caso de Signa de Seguros es exactamente eso. El caso de Signa de Seguros es un caso en donde
había un seguro de vida sobre la vida del personal, que era un seguro colectivo, me parece, sobre todo el personal de una empresa de banano, una empresa bananera. No sé si es Antegua, creo que es Bananos de Guatemala, ¿verdad? Y entonces resultó que ocurrió un accidente en donde muere el piloto. Y en la póliza de seguro, aquí habla de formulario y el siguiente artículo habla de póliza. Pero básicamente se trata de una interpretación. Cuando ustedes lean el contrato van a ver, o en la sentencia van a ver que se trata de una interpretación en la forma menos favorable para quien preparó el formulario. En caso de dudas, si se daba que se estaba o no estaba asegurado el piloto cuando ocurre el fallecimiento, eh, lo resuelven aquí sí correctamente, aplicando las normas del artículo 672 y 673, que dicen que en caso de duda, el contrato mediante formulario y mediante póliza, que también se le aplican estas normas, se interpreta en la forma menos favorable para quien preparó el formulario o la póliza. ¿Qué pasó aquí? La cobertura decía que no se cubría al personal encargado de la operación de la aeronave, ni los que le tienen que dar mantenimiento, ni los que están encargados sí, del mantenimiento y la operación de la aeronave. Y el piloto obviamente está encargado de la operación de la aeronave. Pero tenía otra estipulación que decía que no se va a cubrir cuando el accidente ocurra mientras la aeronave esté en despegue o aterrizando. En operaciones de despegue o aterrizando no se cubre un accidente aéreo o el siniestro o las pérdidas de vidas que ocurran en despegue y aterrizaje. Y resultó que aquí los deudos del piloto fallecido demostraron que el accidente no había ocurrido ni en aterrizaje, ni en despegue, ni en aterrizaje, sino había cuando ya la nave estaba estabilizada, porque el accidente fue por ahí por Sanarate del Progreso, que había despegado de la Aurora y iba por destino a Bananera, Morales y Sahara. Entonces, de tantas cláusulas que pusieron en la póliza, la Corte con buen criterio dijo, bueno, ¿cuál tengo que tomar? ¿Verdad? Una me dice que no los de operación y mantenimiento de la aeronave, que ese era el piloto. Ahí no deberían de haber cubierto. Pero también decía que no se debe cubrir, no se cubrirá cuando esté en despegue o aterrizaje, y aquí no estaba en despegue y aterrizaje. Entonces al final dijeron, no, hay cobertura. Lo que pasa es que decía que había doble indemnización en caso de muerte accidental. Ese era el caso exactamente. Cubrían al piloto en su vida, pero no por muerte accidental, que no se consideraba muerte accidental cuando era personal encargado de la operación de la aeronave o del mantenimiento de la aeronave, o cuando estuviera en despegue o aterrizaje. Entonces, bueno, aquí no es despegue o aterrizaje, el avión ya estaba estabilizado cuando se cayó, y entonces ocurrió el fallecimiento. Y entonces lo interpretaron en caso de duda en el sentido menos favorable para quien preparó el formulario o la póliza de seguro que es el siguiente artículo. El segundo inciso dice cualquier renuncia de derecho solo será válida si aparece subrayada o en caracteres más grandes o diferentes que los del resto del contrato. Estoy tapando frases. Cualquier renuncia del contrato de derecho solo será válida si aparece subrayada o en caracteres más grandes o diferentes que los del resto del contrato. Es lo que se llama la letra pequeña, ¿verdad? No podemos esconder ahí en el texto del contrato una renuncia. Si yo renuncio al fuero de mi domicilio, al derecho de pedir liquidación de la cantidad o algún derecho que yo renuncie, por ejemplo, el fiador que renunciara a los beneficios de orden y exclusión, que quieren decir que primero hay que cobrarle al deudor principal y que después, si no se logró, se debe cobrar al fiador. Cualquier renuncia que exista, se tiene que subrayar o poner en caracteres más grandes o notorios que lo distingan del resto del contrato, para que no se esconda ahí en el formulario una cláusula que sea de renuncia. Y si no, se tiene por no puesta la renuncia. Y la tercera regla que aplica para los contratos mediante formularios preparados por una parte para sus clientes, para normar las relaciones con sus clientes, es que las cláusulas adicionales prevalecerán sobre las del formulario, aun cuando estas no hayan sido dejadas sin efecto. Supongamos que un contrato dice ahí que en caso de que no se pague el precio o la cuota
30 días después que se tenía que pagar, aplicarán intereses moratorios del 10%. Y el contrato, al formulario se le agrega una cláusula hipotética en donde diga, bueno, no, el plazo para el pago no son 30 días, sino que son 90 días. En ese caso, que son 90 días el plazo para pagar, está en una cláusula anexa o agregada o inserta o adicional al formulario. Entonces, aunque siga diciendo el contrato impreso o el contrato en computadora, porque a veces no están impresos, sino que están en la computadora, aparecen los contratos, que diga que son 30 días y a partir de 30 días opera el 10% de intereses moratorios, por decir algo, si yo logré insertar en el contrato cuando me firmo y la otra parte lo aceptó, que son 90 días de plazo, entonces no aplican los intereses moratorios después de 30 días, sino que hasta 90. Aunque el contrato siga diciendo que son 30 días de plazo para el pago. Pero hay una cláusula adicional que prevalece sobre el texto del formulario. No sé si hay alguna duda. Si no, nos vamos al 673, que continúa desarrollando estos temas. Hay una pregunta, una inquietud. La Administración Tributaria está ajustando los servicios adquiridos derivados de que no existe contrato escrito. Sin embargo, mi cliente sí tiene factura del proveedor, el pago realizado al proveedor y los correos por medio del cual se pactó la transacción. Sin embargo, así no lo está ajustando. Sí, ahí la Administración Tributaria deberá respetar que tratándose de contratos mercantiles, no hay formalidades especiales. No hay por qué hacer contrato escrito cuando es una relación mercantil, sino que tiene la factura del proveedor y esa factura, fíjese que en el siguiente artículo cabal habla de contratos mediante pólizas. Y exactamente en esa factura, o en una factura cambiaria, o un vale, o un pedido, etcétera, constan los términos del contrato. Vamos a ir. Entonces, ese es el contrato. Entonces, la SAT correctamente deberá aplicar el criterio de que como es un contrato mercantil, no está sujeto a ninguna formalidad especial, ¿verdad? Porque le están pidiendo más de lo que la ley le pide, ¿verdad? Y sí, me parece que a la hora de que esto subiera a un contencioso administrativo, en donde se discuta si se prueba o no se prueba el contrato, yo alegaría como abogado de su cliente que existe contrato, pero que es un contrato mercantil que no está sujeto a ninguna formalidad especial por aplicación del artículo 671, que es un contrato mediante formularios y que puede estar contenido en una factura, como es el caso del artículo 673 que vamos a leer ahorita a continuación. Dice el artículo 673, contratos mediante pólizas. En los contratos cuyo medio de prueba consiste en una póliza, factura, orden, pedido o cualquier documento similar suscrito por una de las partes, o sea, ahí claramente está diciendo que la prueba del contrato, la factura, o la orden, o el pedido, o un documento similar suscrito por una de las partes, y la otra encuentra que dicho documento no concuerda con su solicitud, deberá pedir la rectificación correspondiente por escrito dentro de los 15 días que sigan aquel que lo recibió, y se considerarán aceptadas las estipulaciones de estas si no se solicita la mencionada rectificación. ¿Y qué está diciendo ¿qué está diciendo el contrato mediante póliza? ¿Cuál es el típico contrato mediante póliza? Es el contrato de seguro. Supongamos que yo solicito un contrato de seguro y digo, miren, yo quisiera tener una póliza de 100,000 quetzales y la prima 5,000 quetzales. Hoy con el vendedor de seguros me ofrece esas condiciones, ¿verdad? Yo hago una solicitud en donde digo, yo quiero, ¿qué pólizas tienen? Por 100,000 quetzales la póliza al año, supongamos. Y entonces cuando recibo mi póliza, pues resulta que la compañía de seguro la emitió, pero por 50,000 quetzales de indemnización. Espérate, ya vamos a hacer solo que termine la clase. Alex, puede poner en mute su teléfono, su micrófono. Espera, Ya, gracias. Entonces le estaba diciendo que supóngase que la compañía de seguros emite la póliza por 50,000 quetzales con los mismos 5,000 de prima.
Entonces yo tengo 15 días para decirle a la compañía de seguros, mire, yo no pedí, yo no estoy de acuerdo con esa póliza, porque yo solicité una prima de 5,000 quetzales para una cobertura de 6,000 quetzales y me están dando una cobertura inferior. Yo tengo 15 días para poder hacer esa solicitud de rectificación. Y a su vez, en el siguiente párrafo. Licenciado, buenas noches. Disculpe, fíjese que no se le escucha muy bien. No, tal vez me Sí. acerque más. Ahí sí. Sí, porque se siente como que se va la voz y regresa. Ahí sí. Sí, ahí está mejor, gracias. Voy a acercarme al micrófono entonces. Les decía, es que estaba un poquito echado hacia atrás. Les decía que en el siguiente párrafo, no sé si ya quedó claro que el contrato mediante póliza es una especie de contrato. Bueno, no sé si se los dije o no, pero es bueno recordar que en lo civil existen los contratos de adhesión. Los contratos de adhesión son los que están preparados por una de las partes y que la otra parte solo se adhiere o acepta los términos del contrato. Ese es el típico contrato mediante formulario, mediante póliza. Una parte prepara, ¿qué pasa que se fue la señal? Ahí sí, ya ves cómo se desprogramó. Una parte prepara el formulario o la póliza y la otra lo recibe y se adhiere, ¿verdad? Eso es lo que se llama contratos de adhesión. Dentro de los contratos de adhesión, aquí en el Código de Comercio nos están hablando de los contratos mediante formularios. Están, como dice aquí, son contratos celebrados en formularios destinados a disciplinar de manera uniforme determinadas relaciones contractuales. Supongamos que yo voy a una empresa que da servicios de limpieza en la casa. Entonces yo digo, mire, necesito que me hagan un contrato, yo quiero que me limpien la casa cada mes, o el hospital, o la escuela, lo que fuera cada mes. Sí, aquí tenemos nuestro formulario. Y esos son los términos en los que nosotros estamos dispuestos a ese servicio. Esto es lo que nosotros ofrecemos y esto es lo que usted tiene que pagar y esas son las condiciones del contrato. Ese es un contrato de adhesión mediante formulario en donde una parte lo preparó y la otra lo acepta. Entonces, ahí es donde aplican esas tres reglas que dice el artículo 672. Cualquier interpretación en caso de duda es en contra de quien preparó el formulario para evitar sorpresas o para mantener la buena fe, la verdad sabida, buena fe guardada, porque quien preparó el formulario tuvo toda la oportunidad de hacer una redacción que pueda ser un poquito ambigua y que se pueda aprovechar de esos términos. Entonces, para evitar eso, la ley dice, en caso de duda, estése a lo que diga él, se interpreta en contra de quien preparó el formulario. Dos, cualquier renuncia solo es válida si está subrayada o en caracteres diferentes. Que se note que hay una renuncia, ¿verdad? Y la tercera regla es que cualquier cláusula que se agregue al formulario normal prevalece sobre las del formulario, aunque estas no hayan sido dejadas sin efecto. Supongamos que yo celebro un contrato de Airbnb, les digo, miren, ¿cuál es la tarifa para 2 personas? Tanto. Entonces yo me comunico con el proveedor de Airbnb y le digo, mire, yo quiero que me mantenga esa tarifa, pero voy a llevar 3 personas. ¿Verdad? Esa es mi solicitud. Y logro que en el contrato va a constar en observaciones que en vez de 2, la tarifa va a ser por 3 personas. Pero supongamos que en el contrato, mediante formulario de Airbnb, dice típicamente que por persona se cobrarán $100, por decir algo, ¿verdad? Entonces, ahí aplicaría que si son 3 personas, me cobrarán $300. Pero yo tengo una cláusula especial en observaciones en donde dice, una cláusula adicional en donde dice, la tarifa para 3 personas será la misma que la de 2. Pero no se cambió la multiplicación de 100 por 3, ¿verdad? Sino que solo se puso ahí, se le autorizan 3 personas por el mismo precio. Esa cláusula especial o adicional prevalece sobre la del formulario, aunque la cláusula del formulario no haya sido dejada sin efecto. Ahora, una especie del contrato mediante formularios es el contrato mediante pólizas. Y esto lo puede utilizar el compañero Richard para el caso ese que tiene con la SAT, porque dice precisamente contrato mediante pólizas. En los contratos cuyo medio de prueba consiste en una póliza, factura, orden, pedido o cualquier documento similar suscrito por una de las partes, si la otra encuentra que dicho documento no concuerda con su solicitud,
deberá pedir la rectificación por escrito dentro de los 15 días que sigan aquel en que recibió la póliza, o la factura, o la orden, o el pedido. Y se considerarán aceptadas las estipulaciones de estas si no solicita la mencionada rectificación. Entonces, supóngase que pedí el seguro por 100,000 quetzales, por 5,000 quetzales de prima al año. Y cuando me emiten la póliza de seguro y me la mandan, resulta que va por 50,000 quetzales. Yo ahí tengo 15 días para decirle a la compañía de seguros, mire, esto no es lo que había solicitado. Yo no digo nada. Aquí el silencio opera como una fuente de derechos y obligaciones. Si yo me quedo callado, otorgo. Como dice el dicho, el que calla otorga. En lo civil, normalmente, el que calla no dice nada. Si yo me quedo callado, yo no dije nada. Pero aquí en lo mercantil, si yo recibo la póliza o la factura en donde están las condiciones del contrato o el pedido, lo que fuera, y no digo nada dentro de 15 días, se queda como está el formulario o como está la póliza, la factura, etc. Pero si reclamo dentro de 15 días, entonces la compañía que emitió la póliza, la factura, la orden, el pedido o cualquier otro documento similar, tiene 15 días a su vez para decirme no, así no le puedo emitir la póliza de seguro de 100,000 pesos. Entonces le emito por 50,000, pero no por 100, porque dice el segundo párrafo. Si dentro de los 15 días siguientes el contratante que expide el documento no declara al que solicitó la rectificación que no puede proceder a esta, se entenderá aceptada en sus términos la solicitud de este seguro. Si yo le dije a la compañía de seguros, mire, yo quiero 100,000 quetzales de cobertura dentro de los 15 días. Y la compañía no me dice nada dentro de los 15 días, se tiene por aceptado los 100,000 quetzales. Ahora, si me dicen, no, así no le puedo asegurar no le puedo emitir la póliza o no puedo celebrar contrato de seguro, pues ahí me están diciendo claramente que no es posible. Los dos párrafos anteriores deberán insertarse textualmente en el documento y si son útiles se estará a los términos de la solicitud original. Esos dos párrafos en los contratos mediante pólizas o facturas, etcétera, tienen que insertarse. Tanto el que dice que tienes 15 días el solicitante para solicitar la rectificación, como que el que expidió la factura, la póliza o el documento similar, tiene 15 días para decirle que no. Si no se insertan estos párrafos en la factura, en la póliza, etcétera, se estará a los términos de la solicitud original. En otras palabras, a los 100,000 quetzales del seguro, porque se penaliza que en la póliza, en la factura o en la orden o documento similar no se hayan insertado estos dos párrafos del artículo 6. Y aquí dice finalmente, son aplicables a los contratos a que se refiere este artículo, contratos mediante pólizas, facturas, etcétera, las reglas establecidas en el artículo anterior, que son aquellas tres reglas de que se interpretan en contra de que preparó el formulario o la póliza, o la factura, o el pedido, o la orden, que cualquier renuncia debe estar subrayada y que cualquier cláusula adicional que se inserte a la póliza prevalece sobre la cláusula, lo estipulado en la póliza original. En ese sentido, les pido que por favor para la próxima clase lean tanto la sentencia de Unichem, que es una casación, como la otra sentencia que también es de casación, que es el contrato de Signa de Seguros. La sentencia del caso de póliza de seguros emitida por Signa. Les agradezco su atención y también vamos a tocar para la próxima clase el tema de las obligaciones simples y solidarias. Tenemos que 14, 16 minutos. Vamos a aprovechar esto para hablar de las clases de obligaciones. En lo civil y en lo mercantil hay tipos de obligaciones. Están las obligaciones simples, en donde hay un acreedor frente a un deudor. Esa es una obligación simple. Y las obligaciones que no son simples son las obligaciones solidarias. Perdón, borren eso que le dije. Las obligaciones que no son simples son las que son mancomunadas. Hay mancomunidad activa cuando de un lado hay dos acreedores o más. Esa es mancomunidad activa. O del lado de los deudores hay mancomunidad pasiva. Hay dos o más deudores. Y también hay otra que se llama mancomunidad mixta, cuando hay dos o más acreedores y dos o más deudores. Ahí es mancomunidad mixta. Quiere decir que las obligaciones son simples o mancomunadas. Son simples cuando hay un acreedor y un deudor.
Y hay mancomunadas cuando en algún lado de la ecuación del lado de los acreedores o de los deudores hay más de uno. Hay 10 de un lado y uno del otro, es mancomunidad. Si es del lado, si hay 10 deudores y un acreedor, es mancomunidad pasiva. Si es varios acreedores y un deudor, es mancomunidad activa. Y es mancomunidad mixta cuando hay 2 o más acreedores frente a 2 o más deudores. Aún más, si la mancomunidad puede ser a su vez simple o solidaria. La mancomunidad simple es cuando cualquiera de los deudores puede ser constreñido al pago de la totalidad de la obligación. Si yo soy un deudor mancomunado y solidario y me cobran la obligación, yo tengo que pagar toda. Por supuesto, después yo voy a regresar con mis codeudores y les digo, miren, a mí me cobraron el 100% de la obligación y ustedes tenían que pagar una tercera parte cada uno. Yo pago mi tercera parte, pero ustedes repónganme lo que yo pagué por ustedes. Eso se llama mancomunidad solidaria, pasiva, porque estamos hablando de los deudores. O si yo soy acreedor mancomunado solidario, quiere decir que cualquiera de los acreedores puede cobrarle al deudor o a los deudores la totalidad de la obligación, el 100% de la obligación. Y entonces ahí sería una mancomunidad solidaria activa porque está al lado de los acreedores. Obviamente, si el acreedor mancomunado solidario logró cobrar toda la obligación, los otros acreedores le pueden decir, bueno, yo ya lo cobraste, ahora dame tu parte. Pero eso ya es una relación que se da entre los deudores solidarios o entre los acreedores solidarios. Pero entre acreedor y deudor, mancomunados solidarios, cualquiera puede, si es acreedor solidario, él puede cobrar toda la obligación de uno o más deudores, o el deudor solidario tiene que pagar toda la obligación y después repetir contra los codeudores por los que tuvo que pagar su parte. ¿Por qué hago toda esta explicación? Porque aquí en el 674 hay una norma que dice que los efectos de la solidaridad y la mancomunidad son los mismos en los civiles que los mercantiles. Lo que cambia es este artículo 674 que dice que en las obligaciones mercantiles los codeudores serán solidarios, salvo pacto contrario. O sea, la regla general en materia mercantil es que los codeudores, si hay dos codeudores, son solidarios, son mancomunados solidarios. Salvo pacto contrario, salvo que en la obligación o en el texto del documento se diga no hay solidaridad. Entonces no serían solidarios. En cambio, en lo civil, para que haya solidaridad, se tiene que poner ahí. Son mancomunados y solidarios. Si no son mancomunados simples, quiere decir que la deuda se divide en tantas partes como deudores hay. Si son 5 personas que deben 100 quetzales, cada persona debe 20 quetzales. Si son mancomunados simples. Si son mancomunados solidarios, y hay 5 deudores que deben 100 quetzales, cualquiera de los deudores mancomunados y solidarios puede ser obligado a pagar los 100 quetzales. Y después de que ya los pagó, va con sus otros 4 y dice, dame tus 20 quetzales a cada uno de los otros 4. Entonces, la diferencia es que en lo mercantil la solidaridad se presume. Y solo que diga que no hay solidaridad, no son solidarios. En lo civil, la solidaridad tiene que decir expresamente que existe solidaridad, si no, no existe. Todo fiador de obligación mercantil, aunque no sea comerciante, será solidario con el deudor principal y con los otros fiadores, salvo lo que se estipule en el contrato. En otras palabras, en lo mercantil, la solidaridad se presume, es la regla general, y solo por excepción no es solidario cuando se diga que no hay solidaridad. La página 26 dice aquí que el tema ese debe ser la página 26 del libro. Qué bueno que están Anthony Peralta, están viendo el libro porque eso es excelente. Ustedes ya vayan. Sí, solidaridad de los deudores, aquí está muy bien explicado. Por eso les pedí que leyeran esas páginas de la 25 a la 39, porque ahí está bastante, les va a facilitar mucho. Yo creo que con esto, que faltan 10 minutos para la clase, pedí que alguna pregunta, me la hagan para poder resolver sus dudas. Y si no, pues ahí concluimos la clase. Les agradezco su atención y espero que hayan podido ingresar la mayoría
Yo tengo la 8ª edición y está en la página 22. Qué bueno que ya compró la edición nueva. Sí, va a cambiar las páginas, ¿verdad? Así es que gracias por la atención. Cualquier duda, así Cristian, dígame. Perdón, la pregunta. Yo tengo una duda referente al artículo 673, con lo que usted mencionaba la rectificación, ¿verdad? Cuando, digamos, la parte que va a firmar, la otra parte, ¿verdad? Sí. Que va a firmar, supongamos. No va a firmar. A usted le mandan su póliza de seguro o factura donde están las condiciones. Usted Okay, tiene 15 días para decir, no, esto no fue lo que yo solicité. Si usted no dice nada, tiene por aceptada la factura, la póliza o el contrato contenido en la factura, en la póliza, en la orden. Y la compañía a su vez tiene 15 días para decirle, no, yo así no puedo certificarle el contrato. Yo le mantengo los 50,000, pero 100,000 no le doy de indemnización por los 5,000 que está pagando el cliente. O sea que estos, los contratos mediante póliza no se deben firmar. Entonces, No se firma, solo los firma una parte. Usted recibe su póliza de seguro y solo tiene, a veces no tiene una firma, digamos, autógrafa. No están firmados, sino que tienen una impresión de una firma o es un sello de hule que tiene la firma del gerente de la compañía de seguros. Porque no necesariamente lleva firma, digamos, una firma a mano, como diríamos, o autógrafa, ¿verdad? Sino que tienen una firma hológrafa o un sello o una impresión de una firma, ¿verdad? No necesariamente la firma esa es otra característica, ¿verdad? No lleva una firma, pero solo la firma, solo lo emite el formulario o el formulario a veces, pues sí, uno firma, digamos, usted va a comprar su celular o a renovar su celular, usted firma el formulario que presenta la otra parte, ¿verdad? Pero el contrato mediante póliza o factura, a lo mejor solo la otra parte permite servicios de limpieza, no sé qué, y atrás dice, las condiciones en que se presta este servicio son tales. Y parqueo. Usted va al parqueo y le dan un ticket, y a lo mejor atrás de la boleta de parqueo, ahí están las condiciones en que les ha recibido el carro. Y eso es el contrato de estacionamiento, ¿verdad? Entonces usted no firma el contrato, sino le están emitiendo un documento similar a una póliza, a una factura, a un pedido, donde están las condiciones del contrato. Si usted cuando recibe ese documento le dice, no, esto no es lo que yo solicité. A mí me ofrecieron 90 días de plazo y aquí me están dando solo 30, ¿verdad? Entonces usted tiene 15 días para reclamar eso. De acuerdo, muchas gracias. Una ¿Le queda pregunta más claro? sí, ya me quedó claro. Gracias. Gracias, perfecto. Pero Muchas tenía una gracias, segunda Listo. duda. Muy bien, gracias. Normalmente las pólizas solo las firma el que emite. Entonces, por favor, para la próxima clase se leen las 2 sentencias y cualquier duda que tengan de esas sentencias, pues las comentamos. ¿Están de acuerdo? Gracias, Lick. Buenas noches. ¿Qué página, Lick? ¿Página de qué? Feliz noche. ¿De página Feliz de noche. Feliz noche, licenciado. Realmente, feliz noche. Está en la clase en Google Classroom, ¿verdad? Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche.